Buenas noches a todos y bienvenidos de nuevo a Genesis Project. Tenemos hoy un invitado muy especial, el señor Luis Mariano, que escribió unos libros para sanarnos el alma. Pero déjenme que lo voy a invitar a... Hola, Carmen Aida. ¡Wow! Imagínate tú el placer de tenerte aquí a esta hora. Déjame ver. Si tenemos aquí a Sanándonos el alma. Aquí está Luis Mariano, que ya lo veo. Hola, Carmen Aida, y bienvenida al área de la Bahía de nuevo. Qué raro, tú despiertas a esta hora. Ah, por aquí tenemos a Luis Mariano, qué bien. Hoy estamos en una sesión especial en la que es muy tarde para mí, muy temprano para ti. Las cosas del directo, ¿no? Exactamente. Bueno, las cosas del cambio de De hora. horarios entre España y Estados Unidos, ciertamente. Muy Hola bien. Silvia, bienvenidos a todos. Bueno, con tu permiso voy a explicar un Sí, poquito quién es Genesis Project y por qué nos creamos y para qué estamos aquí. Y después el espacio es tuyo para que nos hables y te voy a hacer preguntas también. Pero bueno, quería decirle a la gente que, bueno, primero que nada, bienvenidos al live de todos los viernes, aunque hoy es bastante más tarde. Genesis Project se creó con dos personas que lo fundamos, que son Gloria Osuna y yo, que somos Gloria Osuna y yo, porque las dos fuimos víctimas del mismo psicópata integrado. Y por esas cosas maravillosas que a veces tiene el universo y esos sincronismos que suceden, las dos nos hicimos muy amigas. Yo la llamé, ella me creyó, y de ahí sale Genesis Project. Y en nuestro proceso de sanación, nosotras llegamos a la conclusión de que queríamos ayudar a otras personas a no pasar por el mismo trauma que nosotras pasamos. Entonces, y que a las que ya lo estuvieran pasando queríamos ayudarlas a salir y a las que hubiesen salido queríamos ayudarlos a sanar. De ahí nuestro proyecto y tenemos un grupo de apoyo en el que cordialmente tú estás, gracias, a través de WhatsApp. Y me imagino que debes haber visto lo mucho que ayuda estar en un grupo de apoyo con gente que haya pasado por lo mismo, Luis Mariano, porque el problema es que los que no han pasado por una situación similar no saben lo claro. que es pasar por esto y comienzan a decir, pero ¿por qué no se van? ¿Pero por qué no sé qué? ¿Pero por qué tanto tiempo? ¿Pero por qué como una mujer como tú? ¿Como un hombre como tú sabes? Y entonces no hay realmente, uno no se siente con el apoyo que debería sentirse para sanar. De ahí el proyecto Génesis para ayudar a víctimas y sobrevivientes como nosotros. Así que bienvenido a nuestro live y decidimos invitarte hoy, Luis Mariano, porque vimos que tú tenías un nuevo proyecto que estabas haciendo, una nueva terapia con la que estabas ayudando a las personas que te miran a ti. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, bueno, antes de nada sí quería primero darte las gracias por traerme a tu espacio y efectivamente corroborar lo importante que son los grupos de ayuda, ¿no? Donde muchas personas, al no tener acceso a su círculo cercano, puesto que la mayoría de las personas que no han pasado por este tipo de abusos no lo pueden entender, pues Para nada. necesitan de ese apoyo, de ese cariño y de ese lugar seguro donde poder expresarse y donde no sentirse juzgados, porque muchas veces hasta nuestro propio círculo, sin querer y con el buen ánimo seguro, pues consiguen revictimizarnos, ¿no? Entonces es muy importante el compartir con otras víctimas y no sentirse solo, no sentirse solo en este proceso porque yo creo y por la experiencia propia es un proceso totalmente devastador. Entonces, Exactamente. a raíz de eso fue como descubrí el método Integra en mi camino de sanación. Bueno, hice muchísimas cosas que han propiciado mis otros trabajos literarios, por decir de alguna manera, porque me di cuenta de que al final, digamos, hemos sido víctimas de un depredador, pero la responsabilidad, a partir de ese momento que nos damos cuenta, está solamente en nosotros y nosotros somos los únicos que podemos tener las herramientas para poder solucionar pues todo eso que el desaguisado que han formado, ¿no? A nivel mental, emocional,
social, económico, en todos los ámbitos. Exacto. Y entonces fue como empecé a trabajar en el tema de la gratitud, empecé a trabajar en el tema de las afirmaciones positivas, empecé a intentar observarme desde fuera, ¿no? Yo creo que esa es la asignatura pendiente que tenemos todos, ¿no? Mm, Porque muchas veces vamos en piloto automático y siempre influenciados por una serie de creencias que consciente o inconscientemente hemos ido adquiriendo y son las que marcan nuestro rumbo, ¿no? Entonces, cuando consigues ponerte en modo observador, te das cuenta realmente qué es lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo, qué te está influenciando, por qué te está influenciando. Entonces creo que eso es una de las medidas más importantes para poder empezar a sanar, el conocernos, que yo creo que la mayoría de la gente no se conoce realmente, ¿no? exactamente. Hay que ir, antes de ver para afuera, hay que ver para adentro, porque Claro, si no ves para adentro, quedas entonces en la misma posición vulnerable que estabas antes o peor, porque ahora sí es verdad que ahora llegas destruido. Entonces llegas con las heridas de la infancia que ya traías, con tus historias de fractura original que ya traías, pero en adición también llegas con todo lo que te dijeron, lo que te dijo tu psicópata, con todo lo que te dijo tu narcisista maligno que eras, que realmente no eres, pero fue claro. lo que te dijeron y tú te lo crees. Y entonces Claro, ahí llegas a una situación mucho peor en la que te puede agarrar otro así o otra así. Y de ahí sí, sí es verdad que, chao, say goodbye, como dicen aquí, anda, vete. Ya, sí, ya. sí, es que es terrible porque el abuso, claro, el abuso psicopático al final se reduce a eso, ¿no? O sea, es que te están hackeando, te hackean la mente de tal manera que te despersonalizan, que llega un momento que no sabes quién eres, que no sabes para qué estás aquí, ni absolutamente nada, ¿no? Porque son todo emociones contradictorias, que es lo que aprovechan con el vínculo traumático. Entonces, claro, llega un momento que tu cerebro ya le cuesta mucho entender. Nos produce la disonancia cognitiva en que estamos pensando, pero bueno, esta persona que amamos o que supuestamente nos ama, ¿cómo es posible que esté haciendo esto que estoy viendo, que estoy sintiendo? Entonces, nuestro cerebro no puede asimilarlo y por eso se produce esa disociación, ¿no? De lo que somos. Y Tal cual. entonces es muy importante, sobre todo el reclamar la posición de, o sea, dejar de ser víctimas y empezar a ser supervivientes. Yo creo que eso es lo más importante. Una vez Exactamente. que entendemos que tenemos la información, solo podemos aceptarlo porque al final eso ya ha sucedido, ¿no? Entonces no podemos hacer nada más, simplemente Exacto. tenemos que aceptarlo para que no nos lastre y a Claro. partir de ahí empezar nuestra reconstrucción. Y por eso es Y que esa por eso es que la información creo que es clave, es porque clave. uno va por la vida con esta gente sin saber qué es lo que le está pasando. Yo sentía como que yo había pasado 10 años tratar de armar un rompecabezas, tratando de Ujú, armar un rompecabezas y no encontraba la última pieza que me faltaba y no encontraba las piezas y no encontraba las piezas y encontraba este y se me perdía la otra. Y decía, pero es que no entiendo por qué no lo puedo armar. claro. Y no lo podía armar porque yo no estaba armando a una persona normal. Yo estaba Exacto. tratando de armar a una persona que no cuadra dentro del esquema de una persona estándar, ¿no? Y entonces cuando encontré la información, dije, ah, Claro. entonces la loca no era yo. Entonces esto fue lo que me pasó. Y cuando tienes la información y comienzas a procesar y comienzas a aceptar, la aceptación es dificilísima, pero es Ujú, clave, porque te han dicho durante 1000 años, a mí me decían como mínimo 24 veces al día que me amaba, ¿ok? ujú, Entonces, y cuenta con que uno tiene que dormir. Entonces, si duermes, ya cuántas veces por hora me lo decían, ¿no? claro. Pero al mismo tiempo que me decían que me amaban, tú sabes, me destruían la vida por otro lado. Entonces yo decía, no, ¿cómo que no me amó? Claro que me amó, ese hombre era loco, la locura por mí y me adoraba. ¿Cómo que no me adoraba? Entonces cuando logré por fin internalizar que no, 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 Natalie nunca te amó, métete eso en la cabeza de una vez, entiende que esa gente no puede amar y tal y qué sé yo, esa información yo creo que fue esa aceptación, fue lo que me llevó a comenzar realmente el proceso de sanar. Entonces, por eso es que la información yo creo que es clave y te quiero agradecer enormemente lo que haces.
Es interesante lo que dice el doctor Iñaki Piñuel, que la mayoría de nosotros, los que hemos pasado por una relación así, terminamos haciendo esto, terminamos haciendo algo para ayudar a que o no caigan o si cayeron puedan salir. Porque es como yo digo siempre, uno no sabe por qué pasaron las cosas, nunca vas a saber por qué te pasó. Lo que estás completamente en control de hacer es controlar el para qué. Entonces tú puedes Exactamente, decidir cada día de tu vida para qué te pasó eso, ¿verdad? Y eso es lo exactamente. que tú decidiste hacer tus libros, tú decidiste hacerte coach, nosotras también. Tenemos el proyecto, tenemos, tú sabes, o sea, Sí, hay sí, buenos días a Leo. Es que si yo leyera bien, tú sabes, pero uno con la vejentud sí, comienza a leer más. Leonor. Leo, Buenos Leo días, Leonor. Tomás Tomás, ajá, Leo Tomás Tomás, ok. Una mujer valiente Entonces, donde las haya. bueno. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito de qué se trata ese método que tú ahora estás usando, utilizando con la gente. ¿Por qué es diferente a una terapia normal, a una psicoterapia que la gente piensa que tú te tienes que ir a tirar en un diván durante 20 años y resulta Claro, que no funciona tirarte en un diván durante 20 años? ¿Cuál es la claro. diferencia? Sí, mira, yo por eso te contaba un poco el proceso, ¿no? Yo empecé porque yo, claro, lógicamente tuve mis psicólogos que me apoyaban y que hablábamos mucho sobre el tema, porque al final, cuando tú vas a una terapia con un psicólogo normal al uso, lo que tratan es de hacerte entender el trauma, ¿no? De llegar a ese momento para que podamos, digamos, analizar desde otra perspectiva lo que ha producido ese trauma y entonces cuando conseguimos integrarlo y aceptarlo, parece que el trauma se disuelve, ¿no? Ujú, Yo no tuve mucha suerte con los psicólogos en el sentido de que era semana tras semana y veía que no avanzaba, ¿no? Entonces yo empecé a trabajar por mí mismo, a leer mucho, a informarme muchísimo de lo que era este trastorno y a leer mucho sobre nuestro consciente, sobre nuestro subconsciente. De ahí fue que primero, después del libro de Juego de Armas, publiqué el diario de gratitud, sueños y manifestaciones, porque me di cuenta que si tú empezabas el día agradeciendo, que no nos damos cuenta muchas veces lo privilegiados que somos, ¿no? De que te levantas por la mañana, le das a un botón en la pared y se ujú. enciende la luz y tienes agua caliente. Y eso dices, o sea, ¿cuánta gente hay en el mundo que no tiene eso, ¿no? Entonces tenemos que sentirnos agradecidos, cada uno en la medida de lo que tiene, porque simplemente con el hecho de respirar ya tenemos que estar agradecidos. Entonces, La cuando tú mitad de la entras, guerra ganada con eso, ya. claro, cuando tú entras en ese modo, ¿no?, de gratitud, ya simplemente tu nivel vibratorio sube. Ya parece como, porque es que lo notas en el cuerpo, cuando empiezas a agradecer, como que te sube una energía positiva. Y ya ves las cosas de otra manera. Con lo cual ya sales un poco de ese modo de defensa, ¿no?, en el que acabamos muchas veces después de un abuso de estos. Y entonces me di cuenta de que el tema de las afirmaciones positivas, el trabajar con las creencias y demás, pues era una cosa importante, que es como normalmente aprendemos. Por eso, lo que comentabas antes, ¿no? De que una persona que te está diciendo todo el día que te amo, una persona que te está mandando canciones, que te manda poesías, que tiene detalles contigo, eh, al final eso se va grabando a fuego, ¿no?, en tu subconsciente. Por eso luego es tan difícil el darse cuenta de lo que es, porque al final yo creo, y yo con todas las víctimas que hablo, todo el mundo ha sentido que ahí había algo raro. Lo que pasa es que esta nos vio a lo mejor que lo pasamos de lado, ¿no? O sea, porque son muy sutiles, ¿no? Pero si luego echas la vista atrás, dices, pero si esto yo ya sabía que había Claro, aquí algo malo que no cuadraba, ¿no? claro. Y, Que y el día entonces, de mi boda yo le haya dicho a mi mejor amiga, creo que estoy cometiendo el error más grande de mi vida. sí, ¿Tú crees que yo lo sabía? sí, sí, sí. A mí me pasó algo parecido porque yo 2 días antes de, ya te conté, 2 días antes de casarme conseguí que una prima mía hablara con ella porque decía que tenía fibromialgia y tal, ¿no? Y fue mi prima la que me dijo, oye, ni se te ocurra casarte. Y yo dije, hostia, que me caso pasado mañana, ¿no? Oh Y my entonces me dijo, no, porque parece que tiene TLP, trastorno límite de personalidad. Yo había leído mucho sobre todo esto porque yo ya veía cosas raras y entonces yo buscaba en Google. Cuando una persona se comporta así, ¿por qué puede ser? ¿Tal? Y pasé por el narcisismo, la psicopatía, pero yo dije, no puede ser. God. Claro, no puede ser porque yo no quería que fuera, ¿me entiendes?
Y en ese momento decidí apoyarla, ¿no? Digo, bueno, hay tratamiento, se puede, venga, vale. Y Claro. ahí, pero yo lo sentía dentro, digo, me estoy equivocando. Pero digo, ¿cómo se marcha atrás? Vamos a buscarle una enfermedad que sí tenga cura. Sí, sí, es un poco eso. Nuestro ego ahí nos pasa muy malas pasadas. Y tenemos que hacer más caso a nuestro cuerpo, porque al final nuestra intuición nos está avisando y obviamos esas señales. O sea, es que es así, porque digamos que esa información ya la tenemos, ya la conocemos. Lo que pasa es que no queremos aceptarlo. Por eso luego nos cuesta tanto dar el paso, porque al final tenemos que reconocer que siempre tenemos un poquito de responsabilidad en el asunto. A Entonces, ver, eso hemos es aguantado la muy, cosa, sí, claro, claro. es muy fuerte, ¿no? El tener que enfrentarse a uno y decir, ¿cómo has sido tan tonto? ¿Cómo no te has dado cuenta? ¿Cómo no has parado esto? ¿No? Entonces, bueno, pero al final somos personas y tenemos que aceptar lo que somos y en el momento que nos ha pasado teníamos la conciencia y las herramientas que teníamos y si volviéramos a nacer estaríamos en el mismo lugar, ¿no? Entonces, Claro, al final ya no es como decías antes buscar el por qué, sino el para qué. ¿Y ahora qué hago con esto? Entonces fue exacto. cuando yo empecé a trabajar en mí y a darme cuenta de estos temas. Mira, dame Entonces, un segundito antes sí, de que me contestes la pregunta que originalmente te hice, porque nos están preguntando qué piensan sobre que la real curación es la espiritual más que física y psíquica, y creo que el alma es lo más dañado por estos seres. Sí, de hecho, Piñuel lo llama una violación del del alma. alma, Ya, claro. y es Para así, mí, ya. para mí una sanación tiene que darse en todos esos niveles. O sea, a nivel físico de las secuelas que nos producen, a nivel emocional, a nivel mental y a nivel espiritual. Yo creo que eso es porque al final es lo que somos. Somos un espíritu, somos mente, sentimos, ¿no? Exacto. Entonces, tiene que ser así en todos los niveles. Lo que pasa es que no todo el mundo ve las cosas de la misma manera ni les resuenan las mismas informaciones, ¿no? Entonces, al final, yo cuando trato con una persona que ha sido víctima y acude a mis terapias, pues lógicamente me tengo que agarrar un poco a sus creencias, ¿no? Ya. Porque no puedes entrar como elefante en cacharrería, ¿no? Tienes que acompañar a cada uno en su nivel de conciencia. ¿En dónde está? Exactamente, ¿en dónde Exactamente. está? Ya. Y entonces, a partir de ahí, de que publiqué, bueno, que lo he publicado ahora porque lo tenía ahí parado, el prólogo a un trabajo de sombras, que yo creo que es algo tan importante y tan sencillo. O sea, cuando tú te haces las preguntas que te tienes que hacer, esas preguntas que siempre son incómodas, ¿no? Mm, O sea, quién creo que soy? ¿Por qué me siento de esta manera, ¿no? O sea, preguntas que no nos hacemos nunca, que si nos hiciéramos ya, aprenderíamos a conocernos. Y entonces ya. me di cuenta de la importancia que tenía el subconsciente en nosotros, que al final vamos en piloto automático. El subconsciente procesa la información a una velocidad de 400 millones de bytes por segundo, cuando el consciente solo lo hace a 2000 bytes por segundo. Con lo cual, el subconsciente es el que maneja nuestra vida en el 95% del tiempo, ¿no? El subconsciente es esa parte de la mente que nos hace respirar, que lata nuestro corazón, que hagamos la digestión y nosotros no somos conscientes, no nos enteramos de que todo eso está pasando. Y el consciente es cuando nosotros pensamos o decidimos hacer algo, pero es una parte muy pequeña. Entonces, ¿qué pasa? Que el trauma y los bloqueos emocionales, todo esto que nos pasa, se nos queda anclado en el subconsciente. Y entonces nos hace Mm, tener reacciones que no son conscientes. Uno no decide ponerse mal cuando ve a alguien, pero algo nota que le hace ponerse mal, ¿no? Son como respuestas, porque tenemos esa información anclada en nuestro subconsciente. Entonces yo conocí el método Integra de una forma muy curiosa, buscando cómo liberarme de unas lealtades familiares que yo creía que tenía, ¿no? Y apareció un vídeo en la red con un ejercicio, lo hice y a los 2 días el problema que tenía yo en la cabeza, como buscando solucionar, como que se había diluido. Entonces dije, orrea, qué cosa más curiosa, ¿no? Entonces, porque yo estuve buscando mucha información de todo tipo de terapias, de todo tipo de terapias. Y había una que me resonaba mucho, que era el Psyche, que, bueno, vi muchos vídeos, leí sobre ello y estaba muy interesado. De hecho, pedí información para hacer el curso y fue cuando di con el método Integra. Y el método Integra para mí es un método
que bueno, como dice su creador, Ricardo Iriz, este señor hizo muchísimos cursos de muchísimas terapias y fue sacando de cada terapia lo que mejor le iba, él comprobó con amigos, con familiares y tal. Entonces, pues tiene partes de MDR, tiene partes de Psyche, tiene partes de biomagnetismo, o sea, él de todo, de Reiki, de todo lo que estudió, fue sacando y entendiendo, porque al final el tema es claro. entender el sistema, ¿no? Y Ujú. entonces yo lo estuve probando y decidí meterme a un curso para formarme bien en el método para poder ser facilitador. No Claro. con, con la intención de comercializar ni mucho menos, sino simplemente para mí. Pero vi que podía ayudar a mucha gente. Y por la razón que sea, que realmente, si lo pienso, no sé por qué estoy aquí haciendo esto. Porque yo en mi vida nunca ha girado en torno a esto, pero sentí la necesidad de ayudar a otras personas porque creía que con mi propia experiencia y con la capacidad que había adquirido y conocimiento sobre estos temas, pues podía ayudar a otras personas a que pasaran este trance, ¿no? Porque hay mucha gente, yo lo veo todos los días, gente que lleva 20 años o que a lo mejor han dejado la relación hace 8 o 10 años y todavía no han levantado cabeza, pero porque no han integrado todavía y siguen en el papel de víctima, porque es triste, pero hay mucha gente que está recibiendo una atención que antes no recibía y se sienten muy cómodos como víctimas, ¿sabes? Entonces no dan ese paso y es muy difícil porque tampoco puedes obligar a nadie, ¿no? Entonces, este método, lo bueno que tiene es que vamos directamente al meollo de la cuestión. Es decir, tú en una terapia normal, pues a lo mejor para empezar a hablar de un trauma, y siempre que sean traumas que podamos recordar, porque hay traumas que los tenemos tan grabados No que sabemos. nuestro propio cerebro los encapsula para Para no volver protegerte, a sufrir, ¿no? para Exactamente, protegerte. para protegernos. Entonces, lo bueno que descubrió Ricardo con el método Integra es que con técnicas MDR, que creo que sabemos lo que es, ¿no? Que Bueno, con de movimiento, hecho, una de las personas que nos está viendo en estos momentos, hola Rosita, te amo, es mi terapista en Málaga, que, ajá, se, que con ella yo hice el método que se llama TIC, que es la terapia de integración cerebral, y está uh-huh, basado también en el MDR, hubo un poco de tapping también, hubo otra cosa que ella hizo, yo le decía a ella, esto es una brujería, tenía colores en la pantalla, pero lo cierto uh-huh, es que Rosa me puso funcional en 4 sesiones de terapia y en 8 me dijo, te doy de alta, si me necesitas me llamas. sí, Porque, o sea, sí, fue súper impresionante y era es basado brutal. justamente en el MDR, por eso me interesa saber también Claro, esto de qué se basa esto. Entonces, sí, síguenos es contando. igual, claro, es igual. Lo que pasa que, digamos que una terapia MDR para que funcione va por fases y se alarga en el tiempo. Y luego no todo el mundo puede acceder a estas terapias, o sea, las cosas como Claro. son. Una terapia con un psicólogo de MDR, por lo menos aquí en España, te están cobrando 80 euros y a lo mejor tienes lista de espera de 3 o 4 meses, porque Ajá, está muy solicitado. claro. Porque ahora mismo digamos que es como las terapias más rápidas y efectivas para procesar un trauma, sea el que sea. Entonces, este método está basado en esa terapia, pero lo bueno es que accedemos a los traumas y a los bloqueos a través de nuestro subconsciente. O sea, nosotros le preguntamos al subconsciente si tenemos un trauma, si tenemos un bloqueo, y entonces pasamos a liberarlo con metodología MDR, ¿vale? Esto parece un poco magia, ¿no? Sí, Pero al final es así, porque al final lo que pasa que, claro, vivimos en el mundo que vivimos y no prestamos atención, digamos, a lo que somos. Entonces, ahí es donde está todo, ¿no? Nosotros, a mí cuando me dijeron, tú puedes hablar con tu subconsciente, yo decía, bueno, vale, lo vamos a ok, probar, ¿no? Y efectivamente, o sea, ok, ajá, a través del test muscular podemos conectar con nuestro subconsciente. Y una vez que conectamos con nuestro subconsciente, con este método lo que hacemos es hackearlo de alguna manera y reprogramarlo. Entonces, no tenemos que entrar al trauma ni al bloqueo, simplemente lo localizamos, lo liberamos y a partir de ahí el proceso es empezar a trabajar con las creencias, ¿sabes? Buscar las creencias, que es la base de las afirmaciones positivas, eso que dicen, si repites 21 días esto, al final se queda grabado, es como ajá, aprendemos. Entonces, claro, creas un hábito eh, nuevo. exactamente. Pero claro, si no liberamos el trauma que provoca
que avancemos, pues entonces vamos a estar siempre ahí anclados, ¿no? Entonces, primero, liberamos traumas, liberamos bloqueos y a partir de ahí empezamos a grabar las creencias. ¿Qué? Y es algo que yo alucino, o sea, yo alucino porque o sea, es increíble lo que se consigue. Yo he conseguido a mi hija que tenía pánico, fobia a las serpientes, en una sesión que pueda ver una foto de una serpiente y que le sea indiferente. Y mi hija decía, o sea, ¿qué me has hecho, papá? Me decía, ¿qué me has hecho? Dice, porque mi hija era ver la foto de una serpiente y no dormir en 3 días. Ajá. Yo O sea, era detesto, algo... detesto las culebras también. Como que te voy a llamar para hacer unas sesiones contigo. No, no porque piense tener culebras en mi vida, ¿no? Pero, ajá, uno no sabe qué pasa. No, Qué pero es bien. curioso, porque además todo este tipo de fobias o de manías o de miedos que tenemos normalmente están en el subconsciente y vienen por algo que hemos vivido o por algo simplemente que hemos interpretado o incluso pueden venir de otras vidas, por lealtades familiares y demás, ¿no? Exacto. Entonces es una manera, digamos, que lo que se pretende es con este método hacer algo lo más rápido posible, lo más efectivo posible y lo menos traumático posible. Qué Entonces bien. es algo que ¿Cómo compara? Yo recuerdo que cuando yo estaba haciendo la cuestión, la terapia de integración cerebral con Rosa, una de las cosas que me pasó que me pareció sumamente interesante fue que ella, lo primero que me preguntó fueron, dime los 3 momentos más felices de tu vida con tu ex. Y yo le dije, bueno, tendría que ser tal día, tal otro día y tal otro día. O sea, le conté tres momentos pues, que hubo en mi vida con él, donde yo estaba, como decía Gloria, que yo no caminaba sino levitaba del nivel de felicidad, ¿no? Y recuerdo que ella me preguntó, bueno, del 1 al 10, ¿cuán feliz eres en ese momento? Y yo, del 1 al 10, como 12. Ok. Entonces, ella me trató, la primera terapia fue el primero, la segunda el segundo, y así, ¿no? Entonces, a mí me pareció muy interesante porque cuando uno habla de una terapia, uno generalmente se va directamente a lo que tú estás hablando, los traumas. ¿Cuál fue el trauma? Ajá. Y ella me estaba tratando cosas que no eran un trauma, que eran cosas muy felices en mi vida, ¿no? claro, Entonces yo le pregunté, Rosa, explícame por qué tú me estás tratando de quitar esos momentos de felicidad, no de quitármelos, porque yo los recuerdo perfectamente, pero ya no están, ya no estoy en 12, estoy en cero. O sea, los veo como quien ve una película en Netflix y dice, ay, tan bella, qué bella esa escena, ¿entiendes? Pero ya no me trae ningún tipo de apego emocional. Pero yo le pregunté, ¿por qué me estás tratando las cosas felices y no los traumas? Y ella me dijo, porque parte de lo que a ti te mantiene o te mantenía en esa relación es una enorme adicción a él, causada por lo que ya sabemos que dice Piñuel, la feniletilamina y todo esto. Y si yo no te quito esos momentos, si yo no te quito esa adicción primero y te trato los traumas, va siempre a regresar. Tengo que primero tratar las cosas felices para después entonces poder tratar los traumas. ¿Cómo compara esa filosofía con la filosofía del método que tú haces, del método Integra? claro, el método integra, primero al eliminar los traumas y que no somos conscientes de ellos, porque muchos sí te puedes tener algún recuerdo, ¿no? Pero evitamos el tener que anclarnos a ese momento para no sufrir. Entonces, lo que es importante es luego a partir de trabajar con las creencias. Y esto es Ah, como todo, cuando tú empiezas, o sea, tú puedes repetir una frase, un decreto que llaman ahora, una afirmación positiva, que al final son creencias que tú te quieres grabar, ¿no? Pues soy poderoso, o soy guapo, o soy aceptado, no sé, o soy me, suficiente, auto, que es me autopercibo millonario. no, pero es verdad, o sea, hay mucha gente, y yo lo noto que al final, no puedo decir cifras, pero la mayoría de la gente no se siente suficiente en muchos aspectos de su vida. Y de ahí vienen todos estos, ¿no? De ese polvo vienen estos lodos, yo creo, al final, por mil Claro, causas. Y entonces caemos más fácil en depredadores de estos que a lo mejor detectan que en un momento dado te sientes insuficiente y entonces te empiezan a adular, te cuentan, pues eso, lo que ni tu madre te dice ya, entonces al final te lo crees y ya estás en sus manos, ¿no? Entonces lo exacto. bueno de trabajar con las creencias, sobre todo porque a nosotros se nos graban las cosas con las emociones. Una emoción es la que, digamos, que hace el archivo en tu mente subconsciente cuando tú sientes una emoción.
Por eso yo, mucha gente que me contacta diariamente y me preguntan que no saben cómo luchar, ¿no? contra ese carro de pensamientos, que ya sabes que te metes en esos pensamientos negativos y uno te lleva a otro y te metes en una espiral que te empieza a absorber y Total. ya es muy difícil salir, ¿no? Entonces yo siempre les digo lo mismo, busca un recuerdo bonito que tengas en tu mente, no sé, un cumpleaños de tu hijo, de tu pareja, de tus padres, una fiesta con amigos, intenta recordarla, cierra los ojos, visualízalo, siente la emoción, agárrate a esa emoción, porque así ya le vamos a quitar fuerza a esa emoción negativa, a ese pensamiento negativo. O sea, tenemos que ser conscientes cuando nos entra el pensamiento negativo y simplemente decirle gracias, no te necesito, a otra cosa mariposa. O sea, Claro. tenemos que hacer como acto de presencia, hacernos conscientes. Por eso es tan importante estar en modo observador, ponernos en modo observador, ver cómo viene el pensamiento y cómo pasa, y no identificarnos con el pensamiento. O sea, tenemos que estar mirándolo desde afuera. Yo a Ujú. muchas víctimas, cuando me dicen, ¿y cómo lo hago? Digo, pues imagínate que estás hablando con tu mejor amiga, que te está contando lo que tú me estás contando a mí. ¿Tú qué le dirías a tu mejor amiga? ¿Tú le hablarías tan duro como te estás hablando a ti o no? Y entonces, claro, ya se dan cuenta. Entonces, eso es salir a modo observador, porque Ujú. así tú no personalizas en ti, porque tendemos a juzgarnos, a criticarnos, a insultarnos, de Claro, todo, ¿no? Entonces todo eso claro. no es negativo y lo que tenemos que potenciar es la otra parte. Es decir, vale, ha pasado, ya está, ya no puedo cambiar nada y lo único que existe es el momento presente. O sea, es que no existe otra cosa. Dices el futuro, ya, pero es que cuando llegues a pasado mañana volveremos a estar en el momento presente. Y Exacto. si tú estás en el momento presente viviéndolo, que no pasa nada, o sea, no te están agrediendo porque estás tranquilamente en tu casa, y tú estás en ese momento presente y consigues estar bien y centrado, eso lo que va a hacer es que mañana ya estás formando una base para que mañana estés mejor. Ahora, si hoy estás deprimido, pues lo más fácil es que mañana estés deprimido, ¿no? Ujú, Entonces ujú. se trata un poco de eso. Y el tema de las creencias, pues es lo que mucha gente hace, ¿no? Con el tema de los decretos, de las afirmaciones positivas. Lo que pasa es que tiene un método un tanto especial que con la utilización de un imán, pues conseguimos grabar las creencias muchísimo antes. Y yo la verdad que estas cosas, yo he sido muy escéptico siempre en todo este tipo de cosas y decidí hacer el método porque vi efectivamente que en mí funcionó. Y entonces es algo que al final dices, o sea, tengo que compartirlo, tengo Claro. que ayudar a otras personas que están pasando esto. Porque yo estoy de muchas visitas que me vienen de gente que lleva meses con un psicólogo y que no adelantan y que no se sienten, porque claro, es como todo, ¿no? Al final el sistema oficial es más mercadería que otra cosa, ¿no? Y al final si te pueden meter 6 sesiones, pues te meten 6 sesiones. Y entonces, al final hay mucha gente que no puede, pues la situación está muy complicada en todo el mundo, ¿no? Ya, Y ya. luego hay gente que necesita trabajar, hay gente que se queda muy bloqueada y que necesita hacer cosas y no pueden esperar 2 meses, 3 meses, 6 meses, ¿no? Claro. A que empiece a mejorar algo. Entonces es un método que yo veo muy efectivo por eso, porque es rápido, en una sesión ya se notan cambios, se trabaja por objetivos, o sea, hay que buscar un objetivo porque a nuestro subconsciente le tenemos que dar una dirección. Y ver, yo quiero conseguir esto, ¿qué es lo que me está lastrando? Lo Exacto. localizo, lo elimino y a partir de ahí busco creencias que me empoderen para conseguir ese objetivo. Y a trabajar. Y a trabajar. Son sesiones que duran 3 horas de media, o sea, no es una sesión normal, digamos, porque ahí nos va a marcar el subconsciente, nos va a marcar los pasos que tenemos que dar a través del test muscular, es el que es la herramienta que tenemos para conectar con el subconsciente, ¿no? Mira, Entonces, aquí te pregunta justamente mi queridísima terapista Rosa, ha dicho que utiliza el biomagnetismo o el trabajo con imanes. ¿Cómo graba la creencia con el imán? sí, Algo dijiste tú bueno, esto del imán. sí, es una técnica que se utiliza, que digamos que se pasa por el meridiano central entre los dos hemisferios y baja hasta por toda la columna. Y entonces parece ser, porque claro, en esto, pues como en muchísimas técnicas de estas, no hay una evidencia científica. Y normalmente es porque no se han hecho estudios sobre esto, ¿no? Pero yo lo he comprobado a mí mismo, o sea, y es brutal. O sea, es algo que por eso lo recomiendo y hablo de ello, porque lo he probado en mí, lo he probado con allegados y funciona. Entonces, no sé exactamente por qué funcionará o no funcionará. Todo tiene que ver, al final somos un cuerpo magnético y eléctrico
y muchas veces cuando conseguimos integrar los dos hemisferios, porque es un trabajo fundamental para poder grabar creencias y para poder integrar todo esto, ¿no? Pues el uso del imán lo utilizan ellos, y además se puede ver en YouTube, hay muchísimos vídeos del método Integra de Ricardo Airiz, y en el cual utiliza el imán para grabar las creencias. O sea Wow. que es, ¿Y algo, es cómo? una herramienta. Entonces no es una terapia que se puede hacer a distancia. O sea, Sí, yo no puedo. sí, ¿Así? ¿Y cómo sí, sí, hacemos sí. con el imán? Igual no, tú te consigues un imán y Yo me un tengo imán de que estos, buscar yo mi propio sí, imán y hacérmelo como tú me lo vas diciendo. exacto, Ok, ok. sí, sí, Ya, pero ya. un imán de estos que no tiene apenas potencia, o sea, un imán con que tenga la potencia de este tipo de imanes de las que se ponen en las neveras, cualquier Ajá, imán, ajá, yo por aquí tengo el mío, que es un imán muy finito, ajá. y, y nada, con que tenga fuerza para sujetar un folio con un papel contra una nevera ya nos vale. O Ah, qué sea bien. que sí, 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 sí. Qué bueno. Y luego también se puede trabajar a nivel, digamos, conectando mi subconsciente con el tuyo, pues yo te puedo ir guiando en el proceso, apoyando y en muchos casos haciendo cambios en ti. O sea, al final las terapias somos energía y los que conocemos un poco de las energías sabemos que se Ya. puede trabajar en estos ámbitos, ¿no? Justamente hoy estaba oyendo un libro que no sé cómo llegó a mí, porque a mí toda mi vida me ha pasado eso muy curioso. A mí los libros me llegan así como que, ¡pum!, me caen en la cabeza y yo, bueno, eso es que tengo que leerlo, ¿no? O paso por una biblioteca, una librería y hay algo que me llama, Que este te es el llama. libro. Y yo no iba ni siquiera buscando un libro, pero o se cayó cuando yo pasé en el supermercado donde venden libros y yo digo, ¿será que tengo que leerlo? Y me lo traigo. Y justamente me llegó un libro, yo tengo una aplicación aquí que se llama Audible, que es donde yo escucho ahora mis libros porque yo manejo muchísimo, todo el tiempo estoy manejando, entonces aprovecho para escuchar los libros. Y me llegó este libro de alguna manera, no sé, apareció en Facebook, no sé, a mí llegó el libro y yo dije, tengo que verlo, que se llama Convirtiéndose en Sobrenatural, ¿ok? Becoming Sobrenatural. Entonces, comencé hoy a escucharlo justamente, ¿no? Y es del doctor Joe Sapienza. Y Yo entonces, dispensa, sí, eso, sí. Y sí, sí, entonces sí. resulta que él está Brutal, hablando de eso, está hablando es sobrenatural. justamente de curaciones a distancia, de gente que puede cambiar eh, el curso del mundo, Sí, prácticamente, sí, si nos sí. pusiéramos todos de Sí, acuerdo. sí, Y me puse a sí, pensar, caramba, ¿por qué no hacemos esto? claro. Tú sabes, ¿por qué no nos ponemos todos de acuerdo y hacemos una gran reunión de Zoom en donde todos nos ponemos de acuerdo para enviar esas vibraciones más altas a los poderes en Palestina Claro. y en Israel para ver si logramos hacer algo con Bueno, respecto a eso, y ¿no? de hecho el doctor Joe Dispensa, yo por supuesto he leído Dispensa, su dispensa, libro no piensa, sino Sobrenatural, dispensa. el placebo eres tú, lo sigo en redes y es brutal, es brutal. Yo lo he hecho de ejercicios, porque al final es que somos seres, es que somos dioses, o sea, es que es así. Eso Somos es, fractales de la fuente y somos dioses en potencia. tal cual, Lo que pasa que de alguna manera nos han capado esas capacidades y nos han hecho creer que no las tenemos y que necesitamos de algo exterior. claro. Y es todo lo contrario, todo Eso está está, dentro de nosotros. ya, Todo, digo, absolutamente. Bueno, este señor empezó a eso porque él tuvo un accidente que le atropellaron en bicicleta y entonces quedó parapléjico y entonces le dijeron que no iba a volver a andar. Y a los 6 meses estaba andando, claro, porque él hacía meditaciones y recreaba, él es médico también, no sé ahora sí, mismo qué médico es, qué especialidad tiene, pero él recreaba mentalmente, habló con los médicos que le explicaran cómo era la operación. Y él mentalmente se operaba todos los días, iba reconstruyendo sus vértebras, pum, 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 y a los ya, 6 meses estaba andando. Y entonces dijo, ¿qué pasa aquí? Y fue cuando empezó a investigar y ahora investiga con un montón de médicos, neurocientíficos, y están encontrando todo esto, lo que es capaz de hacer el poder de la mente, cuando de la mente, conectas contigo. Exactamente. Entonces, exactamente, ya cuando te metes en estos mundos y empiezas a leer y empiezas a ver historias y tal, pues dices, o sea, pues claro. Y cuando lo compruebas en ti mismo, ves que eso funciona. El problema es que nuestro ego siempre está aquí saltando y haciéndonos desviarnos, ¿no? La mente claro.
muchos dicen que es un implante que nos está manejando y no nos deja descubrir nuestro poder. Y no solamente la mente, tiene, yo creo que tiene mucho que ver con la programación que hemos recibido desde niños, porque cuando nacemos somos seres totalmente mágicos y poderosos, Claro, ¿verdad? Pero a medida que claro, vamos creciendo, nuestros padres y nuestro entorno nos comienzan a decir, no, 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 eso no se puede hacer, no, 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 eso no es cierto, no, la claro, magia no existe, no, Santa Claus no existe, no, entonces todo lo que uno comienza a creer, que uno nace creyendo, te lo van quitando a medida que claro, pasas por el mundo, ¿verdad? Y claro. resulta que no, es más, si nos vamos a las raíces, si nos vamos incluso a hablar más religiosamente, si tú te pones a leer la Biblia, te das cuenta que Jesús nunca dijo que Él era el único hijo de Dios. Él dijo que todos éramos hijos de Dios y que todos teníamos los mismos poderes que Él tenía, excepto que nosotros no teníamos la fe del tamaño ni de un grano de mostaza, ¿verdad? Pero Él siempre dijo, los mismos milagros que yo hago los pueden hacer ustedes. Y se Claro, sabe que la mente humana solamente estamos usando alrededor del 10% de la potencialidad que tiene. claro. Este Es mismo así. doctor Dispensa dice que en 4 días en sus seminarios, la gente, cuando él los enseña a meditar, tienen cambios físicos medibles, o sea, que Sí, se sí, puede sí, medir el totalmente. cambio físico que la gente ha hecho. Y sí, todos tenemos ejemplos de gente que se sanaron. Está la señora que se llamaba Myrtle, la esposa de Charles Fillmore, el fundador de Unity. No sé, me imagino que en España también haya ese movimiento espiritual que se llama Unity, que es el de la palabra diaria. Y ella toda la vida fue muy enfermiza, toda la vida, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, es enfermiza. Y hasta que el médico le dijo, te vas a morir. Ella tenía tuberculosis en una época que eso era un diagnóstico fatal. Y ella se puso a meditar y lo que ella decía era, yo soy hija de Dios y por lo tanto no heredo enfermedades. Punto. Y esto fue lo que ella meditó y se curó Sí, 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 completamente. Mi sí, sí, sí. bisabuelo le diagnosticaron un cáncer pancreático con 80 y algo años y él le dijo, ah, ok. Y el médico le dijo, sí, tiene que venir, señor Dos Santos, a que le hagamos sus citas y su quimioterapia. Él dijo, qué malo para el cáncer, porque yo realmente no tengo tiempo de eso. Nos vemos. Y se fue y dijo, yo cáncer, yo no sé qué es eso. Yo no sé qué es eso. Ujú. Y unos meses más tarde, porque todos estábamos muy preocupados por él, porque cómo no se va a hacer una quimioterapia, cómo no se va a someter a un tratamiento. Esto fue en los años 80, ¿entiendes? ¿Qué le pasó? Pues el viejo dijo que él no tenía tiempo para tener cáncer, chao, ¿ok? Y no fue, y un día le pasó no sé qué, una cosa mínima, no sé, se cortó un dedo, algo fue, y el médico lo agarró ya que estaba allá, señor Dos Santos, venga, que tengo que hacerle esto, y le hizo todos los exámenes, y mi bisabuelo ya no tenía cáncer, Sí, 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 sí. Eso cada vez se oye más y efectivamente es ¿ya? así. O sea, tenemos que darnos cuenta de que si una emoción nos puede provocar una enfermedad física, ¿por qué Por no va a ser supuesto. al revés? Exactamente, Y es exactamente. así, o sea, es así. Entonces tenemos que romper esos paradigmas y es lo que decías tú antes, venimos programados. Vete tú a saber desde cuándo, pero desde que nacemos nos están programando con creencias dependiendo de la religión, Limitantes. exactamente, con la educación de nuestros padres, el sitio donde vivimos, el colegio al que vamos, la televisión que vemos, la radio que escuchamos. Al final estamos creando Todo. creencias todos los días y normalmente son creencias que nos están limitando. Entonces, cuando nos ponemos en modo observador y podemos observar esas creencias que nos limitan y empezamos a cuestionarnos todo y a Claro. buscar nuestra razón, el llegar y decir, o sea, bueno, pues es que esto ahora no concuerda conmigo porque yo siento, yo pienso, yo veo, ¿no? Y estoy viviendo otras cosas. O sea, eso es lo que me pasó a mí, yo creo que nos pasa a todos en el proceso. Yo, por ejemplo, sufrí un despertar espiritual, porque se llama así, despertar de conciencia, y rompí con prácticamente todas mis creencias. Creencias en cuanto a religión, en cuanto a la familia, en cuanto a mí, en cuanto a todo. Entonces, cuando tú te das el lugar que realmente tienes que tener, que es que eres el centro de tu universo, o sea, tu universo eres tú, eres el protagonista de tu película. Los demás son invitados, que estarán un ratito o no estarán, los matarás en el primer capítulo o yo qué sé, te Actores, enamorarás y actores de reparto. exactamente, exactamente.
Pero hasta que no nos damos cuenta realmente de que tenemos todo el poder, de que nada de fuera puede afectarnos, de que tú llegas y en el momento que estás en equilibrio ya te puede pasar lo que te pase, ya te pueden decir lo que te digan, que si tú sabes quién eres y tú te amas por encima de todo, no te va a mover nada porque tú vas a entender que cualquier circunstancia externa es simplemente una circunstancia externa. Entonces, ahí está el poder. Y eso lo recuperamos mediante las creencias. Una vez que rompes con todo, eliminamos traumas, eliminamos bloqueos, pues entonces ya digamos que te empiezas a construir, pero te construyes como tú quieres y siempre que te favorezca a ti. O sea, a Claro. todos nos vienen, dicen que en un día alrededor de 70.000 pensamientos pasan por nuestra cabeza. Y yo creo que el 80-90% de pensamientos son pensamientos limitantes, son Claro, pensamientos negativos. Y eso claro, al final no pasa. Entonces, seamos conscientes de eso y démosle fuerza a los pensamientos positivos sobre nosotros. O sea, es claro. que es muy sencillo. A mí me pasa alguna vez, ¿no? Y dices, voy a salir, tal, ¿qué me pongo hoy? No me veo bien, no sé qué, no sé cuánto. Pues te miras al espejo y te dices, pero qué guapo estás, pero qué bien te sienta. Oye, no sé, pero sales hinchado de casa, sales como diciendo, ¿me entiendes? Entonces al final Tal cual. es algo tan sencillo que dices, si pudiera hacer esto con todo, pues te cambia todo, porque al final se trata de que lo de fuera habrá cosas negativas, pero tú decides si te afectan o no, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú buscas la posición en que pase lo que pase, sea positivo para ti, y argumentas el positivo para ti, y es más, si ya tienes la capacidad de visualizarlo y tienes la capacidad de sentir la De emoción que sentirías, sentirlo, vamos, claro, de eso ya se sentirlo. te graba a fuego. Sí, 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 sí. Y es algo Exactamente. increíble. Fíjate, Al final es conocer. aquí nos dicen, es como si despertara la verdadera persona en la que te tienes que convertir. Es fascinante. Exacto, Es así. exacto. Es así, porque al final el problema es que no nos lo creemos. O sea, no nos lo creemos. Entonces, como no nos lo creemos, estamos pendientes de lo que dirán los demás, lo que pensamos que sería correcto de cara a los demás. Y no, 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 no. O sea, yo como digo, mira, que se mueran los feos. Yo soy como soy, yo tengo que estar, claro, tengo que estar, o sea, yo cuando me acuesto por la noche tengo que estar orgulloso de cómo he llevado el día, no tengo que reprocharme nada. Y lo demás me da igual, porque depende cómo yo lo vea y cómo yo me sienta, va a ser como todo lo de alrededor lo vea, porque al final somos energía y yo no me hace falta hablar con una persona para saber si hay buen rollo o no hay buen rollo. Simplemente la energía ya me está avisando de es una persona que te puedes fiar, que no te puedes fiar. Entonces, igual a Claro. nosotros, si tú estás mal, la gente lo percibe sin que abras la boca. Oh, Entonces, indudablemente. claro, lo único Indudablemente. que tenemos que procurar es estar nosotros bien siempre al 100% y siempre se puede estar bien. O sea, ayer veía yo un vídeo de este chico, no me acuerdo el nombre, creo que es americano, que nació sin brazos ni piernas No, y que es increíble. O sea, el tío ha subido no sé qué montaña sin ayuda, gateando y dices, y claro, el hombre que mostraba el vídeo decía, y yo me quejo, y yo me quejo, o sea, y y dices, yo que tengo dos manos y dos piernas, a veces me claro, caigo en la calle, ¿entiendes? O sea, claro, claro, claro. claro, Pero ese hombre reconoce el poder que tiene. Y entonces, lo demás que es, bueno, pues, o sea, tengo las herramientas que tengo, claro. utilicémoslas. O sea, no tengo más. Pues, pues uno tiene más dinero, otro menos dinero. Otro tiene 5 dedos y el otro solo tiene dos. Pero bueno, tienes lo que tienes, es lo mejor que tienes. Venga, ya Esa está. fue tu mano, esa fue la mano de póker que te dieron, exactamente. Exactamente. Es como dice Víctor Cooper, ¿no? O sea, te reparten las cartas, pero tú decides cómo juegas. O Cómo sea, es así. jugarlas, tal Claro. cual. Además que generalmente yo sí creo firmemente que uno escogió venir y escogió las experiencias por las que va a pasar. Entonces, eso me ayuda también, yo creo que en mi proceso de sanación a entender que, ok, no fue solamente una desgracia que lo fue, una tragedia, no sé cuánto, sí, muy bien, pero tal vez a mí me hacía falta, y reconozco que he tenido muchísimas bendiciones a raíz de esto, que he traído cambios. El otro día estaba hablando justamente con Gloria. Yo ahora decidí, tomé una decisión de vida de que todos los días le iba a escribir una carta corta a una persona agradeciéndole lo que haya hecho por mí, así haya sido que me abrió una puerta.
¿entiendes? No importa, algo que hiciste por mí y yo todas las noches voy a agradecerle a una persona y esperaría que las personas que les estoy agradeciendo continuaran o sea, que ellas también, ¿entiendes? Porque pudiésemos crear un movimiento, una ola de agradecimiento, ¿verdad? Porque qué rico se siente cuando a uno le dicen, oye, Natalie, gracias, porque hiciste una diferencia enorme en mi vida porque me abriste la puerta o porque me dijiste que yo tenía una camisa linda, ¿entiendes? Entonces, le mando a Gloria una carta de agradecimiento por todo lo que ella ha hecho por mí, porque yo nunca hubiese tenido el proceso de sanación que tuve si no hubiese sido porque ella estaba a mi lado haciéndolo. Y Gloria me escribió una carta tan bella, pero tan bella, que me dijo, Natalie, es que soy una persona en mi vida, Claro. que yo puedo decir que en mi vida hubo un antes y un después, esa persona eres tú. Entonces, imagínate tú, qué belleza de intercambio, ¿no te Sí, sí. parece? Es increíble, Entonces, es increíble. ya uno Y tiene además, que aprender a darse cuenta de que tú viniste para algo y que ujú, a veces ese algo no es algo que puedes ver fácilmente desde donde estás, sino cuando te alejas y lo ves eso, y dices, oye, pero qué bello ese cuadro, ujú, ¿verdad? Y dices, sí, pero fíjate que esa raya roja no entiende por qué está ahí, porque todo el contorno es azul. Y entonces claro, la raya roja se ve así mismo y dice, pero ¿cómo se me ocurre a mí ser roja si esto todo es azul? ¿Qué hago yo aquí? No entiendo nada. Pero cuando nosotros estamos viéndolo desde aquí decimos, wow, pero es que es justamente ese toque rojo lo que le da la belleza a ese cuadro, si no fuera muy monótono y azul. exactamente. ¿Entiendes? Ya, Tenemos que mirar las cosas con distancia. Y el problema yo creo que es, bueno, el problema yo creo no, estoy convencido que es nuestro ego. O sea, nuestro ego o nuestros egos. Cuando tú consigues diluir ese ego, ya no estás esperando nada de nadie. Porque tú date cuenta que al final, desde que empezamos a andar y desde que empezamos nos despertamos por la mañana, ya estamos juzgando todo lo que vemos y a todas las todo, personas todo. que vemos. A todos, a todos, a todos. Y eso es destructivo, pero más destructivo es cuando te juzgas tú. Porque una cosa Claro, es hacer autoanálisis y otra cosa es juzgarte. exacto. Porque, claro, cuando hay un juicio hay una sentencia. Entonces, claro, ese es el problema, que vamos juzgando por la vida a todo el mundo, vamos juzgando todas las situaciones, vamos juzgándonos a nosotros y entonces siempre estamos en una posición de separación con todo. Mm, Y ahí es donde viene el problema, ahí es donde vienen todos los problemas. Porque cuando tú te das cuenta de que esa persona es igual que tú, que tiene el mismo derecho que tú, que probablemente tenga los mismos dones o parecidos que tú, que cada persona es increíble, que cada persona es irrepetible, que cada persona tiene un valor. Cuando tú entiendes eso, la cosa cambia. Y eso es lo que estamos viendo hoy en el mundo, que al final son luchas de egos. No hay más, porque al final tanto derecho tiene uno como el otro. O sea, ya, pero bueno, eso es una guerra que al final no podemos hacer nada. O sí, pero lo podemos hacer en nosotros. O sea, claro. hay gente que dice, yo quiero cambiar el mundo, ¿vale? Pues para cambiar el mundo lo primero que tienes es que cambiar tú. Y Tú. luego tú puedes cambiar la relación que tienes con tu pareja, la relación que tienes con tus hijos, la relación que tienes con tus vecinos. Y si todo el mundo hiciera eso un poquito, pues al final todo cambiaría. Indudablemente. Y creo que hacia allá vamos. Fíjate que acabas de decir algo crítico que lo dijo Michael Jackson en su canción de El hombre en el espejo, ¿no? Que dice, yo estoy empezando con el hombre que veo en el espejo. Claro, Entonces, en la medida en que logremos cambiar a esa persona que vemos en el espejo, creo que vamos a lograr cambiar el mundo, María Luis María, no claro. sé. Es así. No, Y qué es bueno. que no podemos cambiarlo de fuera. Nadie puede cambiar a nadie. Nadie, Lo único que absolutamente puede nadie. cambiarse uno y a veces, lo único que yo puedo Claro. controlar y a veces soy yo misma, exactamente. Sí, sí, es así. Ya, Yo a mis hijos, bueno, pues claro, llegan al mundo, no tienen un manual ni nada, entonces, oye, es que tienes que hacer esto, oye, es que no sé qué, y hacen lo que les da la gana, hasta que te ven a ti hacerlo. Cuando te ven la actitud que tú tienes con las cosas es cuando dices, entonces solo podemos ayudar a cambiar a la gente con nuestro ejemplo, no hay más. eso es así, Y eso es tampoco se así. nos puede exigir más, tampoco se nos puede exigir más. O sea, demasiado tenemos con nosotros mismos, yo por lo menos tengo conmigo un montón. Eso es así, eso es así. Mira, corazón, y entonces, ¿cómo se pone uno en contacto contigo para si quiere uno comprar tus libros, hacer la terapia?
¿cómo funciona eso? Si quieres lo pones aquí en un comentario aquí y después lo ponemos en el comentario Sí, cuando esto pues ya quede colgado en Génesis, en YouTube y en el otro, claro. vamos a poner el comentario de cómo comunicarse contigo para las personas que quieran hacerse una terapia contigo. Sí, bueno, en todas las redes sociales estoy como sanándonos el alma, Sanándonos tanto en TikTok el como alma. Ok, sanándonos el alma, tanto en TikTok como en Facebook como en Instagram. Y ahí aparecen todas un link donde está mi WhatsApp, donde están los enlaces de los libros. Lo que pasa es que creo que está el enlace de Europa, pero como están en Amazon, pues es buscarlo en amazon.com o donde corresponda ajá. y sale. Y ahí está el Telegram, está el WhatsApp, las redes sociales, por cualquier medio se me puede localizar. Y primero siempre hago una pequeña entrevista, ¿no? Que siempre me gusta hacerla por videollamada porque quiero ver con quién hablo, se conecta de otra manera y a partir de ahí ya se ve lo que se necesita. Y porque puede ser una terapia de acompañamiento simplemente, una persona que ya va encauzada pero necesita ese apoyo extra, o puede ser una terapia de método íntegra pues para eliminar esos traumas, esos bloqueos y empezar a trabajar con las creencias. Qué bien, ok. Y eso, el método funciona no solamente porque, por supuesto, todos los que estamos viendo, o bueno, no todos, yo no debería generalizar, pero muchos de los que estamos viendo este programa hemos sido víctimas y ahora somos sobrevivientes de psicópatas integrados o de alguna relación con algún narcisista maligno o de alguna relación Uh -huh. abusiva, sea lo que sea. Pero el método funciona también para otro tipo de cosas, gente, por supuesto, que esté, por ejemplo, que no pueda avanzar en la carrera o que tenga malas relaciones con todo el mundo porque, no sé, Claro, porque se lleva mal con claro. todo el mundo, o sea, funciona en otro tipo de cosas, me imagino, Sí, ¿no? sí, sí, funciona para todo ese tipo de bloqueos. Al final son bloqueos. O sea, al final cuando una persona tiene malas relaciones con los demás es porque hay algo subconsciente Que- que le está agarrando ahí la situación. Ok. Entonces, y sobre todo lo que te comentaba antes, yo creo que muchas veces es el autoconcepto que tenemos de nosotros mismos. Entonces, trabajando sobre el autoconcepto que tenemos, podemos cambiar esas creencias y empezar a crear creencias potenciadoras y al final es que una sola creencia que grabes a lo mejor hace como efecto dominó, Claro, ¿me entiendes? Porque consigue romper con otras creencias. Y eso es muy importante. qué bien. Bueno, entonces te agradezco tu tiempo temprano un sábado. Yo siento haberte hecho que te acuestes hoy más No, tarde, pero es que si no... yo, mira, yo toda la vida desde que nací, yo nací, Luis Mariano, a las 5:25 de la mañana, ¿ok? Y mi mamá dice que yo a esa hora fue que me acosté a dormir, ¿ok? Después, porque claro, los bebés nacen igual de cansados que quedan las mamás, pasaron Claro. ellos también por un trabajo de parto. Entonces el bebé nace y generalmente cae redondo, ¿ok? Y me dice, ¿y tú viniste a despertarte realmente? Quien dice a despertar como que fiesta, aquí estoy yo, vamos a gozarlo a las 8 de la noche. Fíjate. Entonces, y de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, lo que hiciste fue dar lata durante todos los primeros meses de vida. ¿Entiendes? Y hasta que me dijo que bueno, que un día mi papá, claro, yo era muy joven, mi mamá me tuvo a los 19 años y mi papá tenía como 23, una cosa así cuando yo nací. Y me dice, mamá, tu papá tenía que trabajar y se paró y te pegó 3 gritos y yo, ay, yo me imagino lo traumático, es más, me lo trató Rosa en terapia, porque te imaginas lo traumático para una niña recién nacida de semanas que le vengan a gritar a la cuna, pero tú no sabes que yo tengo que trabajar, deja la bodedera. Entonces, claro, eso, Y eso pero se te hasta quedó, ¿eh? ahora. Ah, Eso se ah, te quedó. sí, yo creo que sí. Bueno, de hecho fue una de las cosas que sanamos en esa terapia. Pero no porque yo me acuerde de que mi papá me haya gritado, pero porque toda la vida Claro, escuché el cuento y me imagino lo traumático que debe haber sido para esa bebé, ¿no? Pero claro. bueno, el hecho es que así como yo en esas épocas dormía muy tarde, todavía, yo me voy a dormir, te puedo decir, cómodamente 2, 3 de la mañana. O Ajá. sea, para mí, la noche es joven. Sí, sí. Igual que tú, es que somos jóvenes. La noche es joven. Yo después de esto, tú sabes, sí me voy a acostar, tú sabes, pero a lo mejor voy a ver una película, voy a hacer mis crucigramas del New York Times y todos los juegos que hago.
y después me quedaré dormida como dentro de 3 horas o algo así. Así que, Ya, no, no, qué a bueno. mí no me molesta para nada esta hora. Lo que pasa es que, claro, no tenemos mucha audiencia de California, porque ya sí la gente tiene horarios normales y no como yo. Claro. Entonces, bueno, pero Bueno, lo es que verán queda mañana. grabado. Claro, ¿Ah? lo bueno es que eso. Al final lo que importa es que llegue el mensaje, lo vean cuando lo vean y a través del medio que sea. Claro, Y eso es lo importante. Esa es exacto. nuestra labor. Muy bien. Bueno, un placer Bueno, entonces hablar de nuevo contigo. Gracias igualmente. por Gracias todo a lo ti. que nos colaboras. Gracias por estar en el equipo de nuestro grupo de apoyo. Y bueno, siempre es un placer hablar contigo a distancia. Igualmente, Natalie. Un Chévere, abrazo muy fuerte cuídense mucho pues y saludos a y un todos. Y saludo. entonces, bueno, nos vemos. Que tengan un Muy feliz fin bien. de semana a todos. Iván. Venga, chao. Chao, chao, besitos.